Y en ese marco de evidencias es que es importante mencionar, siguiente clip por favor, es importante mencionar pues que hay estudios que muestran pues que los programas de educación sexual integral implementados, ¿no? Obviamente disminuyen la incidencia de embarazos adolescentes, especialmente cuando incluyen componentes de prevención de riesgos, desarrollo de habilidades para la toma de decisiones y entre otros, ¿no? Entonces, esto es también un estudio que hizo UNESCO con otra institución. Asimismo, también hay otra institución como GRADE, que también hace mención, siguiente clip, por favor, que es el Grupo de Análisis para el Desarrollo. Ha documentado pues que muchos docentes peruanos reconocen la importancia de la ESI, pero demandan también orientaciones claras, ¿no? Recursos y respaldo institucional para implementarla con seguridad. Entonces, ese es un punto importante, porque a veces las emociones que tenemos pueden surgir porque de repente también no conozco el tema. Eso también es un punto importante, porque una cosa puede ser por un tema personal mío, como que yo, no sé, pues por un tema que ahí no lo he trabajado, y otra cosa es que por el miedo puede ser porque no tengo a nivel cognitivo me faltan esos recursos y tendría obviamente que informarme más, solicitar más apoyo, ¿no? Para poder manejar esas herramientas y obviamente brindar la orientación que corresponde. Y así como existen estas evidencias, pueden haber otras más. Y en ese sentido, pues, déjame decirle que el currículo obviamente ya concibe a la ESI, ¿no? Y la define como el espacio sistémico de enseñanza y aprendizaje que promueve valores. Y está resaltado justamente para poder nosotros tener ese argumento cuando a veces nos dicen, ay, queremos hablar de ESI en la escuela, pero cuando nos dicen hablar de ESI, estamos pensando que la ESI lo único que está promoviendo es que nuestros estudiantes ya se inicien sexualmente. Eso es totalmente falso. Entonces, argumentemos con esta definición porque acá nos dice que la ESI es el espacio sistémico de enseñanza y aprendizaje que promueve valores, conocimientos, actitudes, habilidades para la toma de decisiones conscientes y críticas en relación al cuidado del propio cuerpo, las relaciones interpersonales y el ejercicio de la sexualidad. Tiene como finalidad principal que los estudiantes vivan su sexualidad de manera saludable, integral y responsable. Y ojo, de acuerdo a su etapa de desarrollo. Ahí esta frase es muy importante y no perdamos de vista especialistas. ¿Por qué? Porque la educación sexual integral se trabaja de manera pedagógica, es formativa, luego vamos a ver sus características, y cuando la abordemos en la educación básica regular, tenemos que ser bien pertinentes en el tratamiento, considerando las edades, las etapas de nuestros estudiantes. No es lo mismo hablar de educación sexual integral en niños que en adolescentes y etcétera, o en inicial, en primaria, en secundaria, ¿ya? En el contexto de relaciones interpersonales democráticas, equitativas y respetuosas. Siguiente, por favor. Entonces, esta la define así el currículum. Asimismo, también la ESI en el currículo nacional, pues hay una de las competencias que, si bien es cierto, la educación sexual integral, pues también de alguna manera es transversal también a las diferentes competencias que existen en el currículo, pero hay competencias con las cuales pues la ESI de alguna manera tiene una vinculación más cercana, una relación más cercana, es con la competencia construye su identidad, pero eso no quiere decir que con las demás competencias no, solamente que con esta tiene una relación mucho más cercana porque justamente construye su identidad, tiene que ver pues con la enseñanza al estudiante a conocer su cuerpo, su forma de sentir, de pensar y de actuar desde el reconocimiento de las distintas identidades que lo definen, histórica, social, sexual, cultural, ambiental, entre otras, como producto obviamente de las interacciones continuas entre los individuos y los diversos contextos en los que él se desenvuelve, ¿no? Es por eso que se está haciendo esta precisión, pero eso no quiere decir que con otras competencias no tenga también relaciones, ¿no? Como el tema de, por ejemplo, convive y participa. Hay otras competencias que también tienen que ver con, tiene un estilo de vida saludable, o asume, perdón, un estilo de vida saludable, y etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante tomar en cuenta esto?
Ahora, ¿cuáles son las normas que fundamentan la implementación de la educación sexual integral? Otro punto de partida también, si bien es cierto, hemos iniciado con que para hablar de ESI tengo que reconocer cómo estoy, cómo están mis conocimientos sobre el tema. Eso es como un punto de partida. Reconozco cómo estoy y de acuerdo a eso, inclusive veo el tema de mis emociones, el tema de mis conocimientos. Eso es un punto de partida. Un segundo punto, una vez que yo haga ese reconocimiento, es conocer, de acuerdo al sector educación, qué nos dice el currículo. Ya hablamos lo que dice el currículo, cómo lo define también para empezar por ahí a abordar y no irme de repente por otros lados, por otro lado que no es lo que va acorde a nuestro currículo. Ahora, existen normas también, además del currículo, también pues está la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres, la 28983, ¿no? La ley 29.600, también ley que fomenta la reinserción escolar por embarazo, la ley 30.13.4, también que es para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, la ley 31.148, ley también que promueve y garantiza el manejo de la higiene menstrual, que también son temas que se pueden abordar desde la educación sexual integral, ¿ya? Tenemos políticas también como 008, Decreto Supremo 008 del MIN, que aprueba la Política Nacional de Igualdad de Género. También tenemos la Política Nacional Multisectorial Niñas, Niños y Adolescentes también al 2030. Tenemos también la Política Nacional contra la Trata de Personas. Tenemos el Decreto Supremo 0, la Política Decreto Supremo 013 de 2018, que aprueba también la política de atención educativa para población de ámbitos rurales y nuestras normativas que tenemos como lineamientos, tenemos la RBM 212-2020 que aprueba los lineamientos de la tutoría, tenemos la RBM 169-2021 Minedu que aprueba los lineamientos de la educación sexual integral y el Decreto Supremo 013-2020 Minedu que aprueba los lineamientos para promover el bienestar socioemocional de las y los estudiantes. ¿Ya? Entonces, son normativas ahí que debemos también revisarla y también pues nos sirven para dar el sustento normativo cuando alguien a veces nos refuta o nos dice, pero ¿por qué vas a hablar la ESI? ¿Dónde está la norma? ¿Qué normas sustentan su abordaje? Y etcétera, ¿no? Además de tener evidencia, es muy importante que también nos agenciemos y reconozcamos que existen normativas como las que acabamos de mencionar, y también hay normativas internacionales también pues que demandan la atención y sobre todo que abordemos el tema. Siguiente, por favor. Entonces, no olvidemos la definición que acabamos de ir. Estoy haciendo ese recordaris así también cada vez que voy avanzando con las diapositivas, porque va a haber una encuesta donde ustedes van a responder algunas preguntas. Es importante que ustedes obviamente también manejen, reconozcan estos tópicos, estos conceptos, estas definiciones que estamos abordando. Entonces, la ESI, pues, según los lineamientos, según la RBM 169, nos habla pues también de esta definición que yo acabo de conversar, pero también nos hace mención de que la educación sexual integral pues debe ser, debe ser abordada considerando ciertas características. Y ahí pues vamos a ir conversando sobre cada una de estas características. Entonces, la educación sexual integral se caracteriza por ser formativa. Cuando hablamos de formativa, ¿a qué se refiere? O sea, si yo quiero abordarlo en la escuela, tengo que partir porque mi abordaje debe ser formativo. Es decir, que la educación sexual integral no solamente debe ser abordada para prevenir un riesgo, como por ejemplo el embarazo, la violencia, sino también porque de alguna manera también la ESI contribuye también al desarrollo de competencias. No se olviden eso, maestras y maestros, la ESI también contribuye al desarrollo de competencias. Por ejemplo, hace un rato ya hablábamos de la competencia construir su identidad, que nos habla justamente del reconocimiento del estudiante, de sus sentir, de sus características. Eso también, de ese aspecto también nos habla la educación sexual integral. Entonces, por eso es formativa, porque no solamente contribuye a la prevención de riesgos, sino también al desarrollo integral de la persona. Siguiente, por favor. Preventiva.
por lo que acabo de mencionar también, ¿no? Es preventiva porque contribuye a prevenir riesgos, ¿no? Cuando a veces hay señales de alerta que vamos viendo en la escuela, ¿no? Y esas alertas están vinculadas con el embarazo, con la trata, con alguna, de repente, infección de transmisión sexual, con alguna violencia sexual, entonces es propicio y obviamente poder decir, tenemos que abordar la educación sexual integral, pero le damos ese énfasis a esta problemática, ¿no? Que podría ser el embarazo y utilizamos, pues, nos organizamos como escuela, planificamos, hacemos un conjunto de acciones que lo trabajamos desde el plan TOS, obviamente hablando en el marco de la tutoría, y también lo aterrizamos en el plan tutorial del aula para que su abordaje sea integral y no solamente pensar que con una sola actividad voy a prevenir este riesgo. Siguiente, es promocional porque no solamente debemos trabajar con los estudiantes, tenemos que trabajar con las familias, los docentes también deben estar capacitados también para hablar sobre el tema, las familias, los docentes y los estudiantes obviamente también se les debe involucrar, ¿no? No es que ellos sean ajenos, porque también cuando recojamos esas necesidades de orientación respecto a la ESI, hay que también pedir a los estudiantes que opinen sus opiniones respecto a qué tema les gustaría o qué temas son de su mayor interés respecto a la ESI también, porque esa es una forma también de poder también hacer un trabajo más que va acotado a sus necesidades. Entonces, pero hagamos un trabajo donde se involucren a todos los actores de la comunidad educativa. Siguiente, por favor. La ESI también es integral porque su abordaje debe ser, pues, también con todos los actores, pero también se debe considerar, pues, ¿no? A la persona como sujeto de derechos, trabajar también esa parte desde todas sus, o sea, iniciando obviamente desde las etapas que corresponden también, ¿no? Siguiente, por favor. Es sistémica porque nosotros nos movemos bajo un currículo nacional y tenemos que considerar también los enfoques transversales que tiene el currículo, ¿no? Uno de los enfoques que de alguna manera pues también están vinculados con la educación sexual integral es el enfoque de igualdad de género, ¿no? Entonces, cuando abordemos también la temática de educación sexual integral, también debemos trabajarlo, ¿no? Considerando pues estos roles, tanto para hombres y para mujeres, debemos ir marcando también esta igualdad de oportunidades que se debe considerar para ambos. Siguiente, por favor. Es progresiva porque tenemos que considerar las etapas de desarrollo del niño, niña, adolescente, ¿no? Como les decía hace un ratito, no es lo mismo trabajar la educación sexual integral, ¿no? En estudiantes de nivel de inicial, ¿no? Que en el nivel de primaria o en el nivel de secundaria. Tenemos que graduar cada acción o, o las acciones que se determinen como escuela respecto a educación sexual integral tienen que ser de manera gradual, ¿no? Lo mismo también, la información que brindemos a los padres de familia también respecto a los niveles también tendría que ser diferente también, ¿no? Porque las necesidades obviamente son diferentes. Siguiente, por favor. Y bueno, es científica porque su abordaje, como ya les mencioné hace un momento, tiene que ser basado en evidencia. Yo no puedo decir, voy a hablar sobre la ESI y me voy a basar en conceptos de repente religiosos, conceptos que yo, de repente empíricos, que yo manejo porque yo creo que es así. No, yo tengo que ir a los estudios que existen y también basándome en las normativas del sector. Entonces, de esa manera, debemos abordar la educación sexual en la escuela. Siguiente, por favor. Asimismo, también es importante mencionar que según estos lineamientos de educación sexual integral, la ESI pues tiene componentes. ¿Y cuáles son esos componentes? Tenemos el componente de identidad, son 4 componentes, no se olviden, 4 componentes, identidad y corporalidad, que tienen que ver justamente con enseñar la valoración del cuerpo, la construcción de la identidad, el reconocimiento de esas cualidades personales que tiene la persona, ¿no? Y entre otros. El componente de autonomía y autocuidado, que está relacionado con la toma de decisiones responsables, acorde con el desarrollo de la persona, ¿no? Conductas también de protección, también enseñarle al estudiante
darle orientaciones para tener autocuidado, para que, por ejemplo, ante una situación de riesgo, a quién podría de repente pedir ayuda, quiénes son esos adultos de confianza, ¿no? A quien él podría identificar, ¿no? Entonces, esos aspectos se aborda justamente con el componente de autonomía y autocuidado. El componente de pensamiento, el componente de pensamiento crítico y comportamiento ético también está, pues, es otro de los componentes que está, pues, vinculado a enseñar al estudiante a poder él mismo reflexionar sobre, por ejemplo, el tema de los mitos, los estereotipos que también hay respecto, por ejemplo, el tema de la educación sexual, al tema de la violencia sexual, al tema del embarazo. Hay tantos mitos que a veces suelen surgir respecto a esos temas, y si no enseñamos a desmitificar esos mitos, ¿no? Esos mitos que tienen los estudiantes, o que a veces también tenemos nosotros como docentes o como especialistas, si no desmitificamos, eso nos hace de alguna manera, pues, vulnerable ante situaciones de riesgo. Entonces es muy importante, o también en el caso de nosotros, a no hablar el tema. ¿Por qué? Porque estoy con esta creencia que lo he recibido y no la desaprendo. Entonces es muy importante también superar eso. Este componente también invita a hacer un análisis crítico de situaciones también respecto a temáticas, por ejemplo, sobre el embarazo, a temáticas respecto, por ejemplo, a la violencia sexual, respecto por ejemplo, a la trata de personas, ¿no? Y poder también mirar inclusive hasta este tema también de las inequidades que también a veces hoy en día todavía seguimos viendo, ¿no? En nuestras escuelas. Asimismo, también permite reflexionar sobre el ejercicio de la ciudadanía, ¿no? Con valores democráticos. Y el último componente que tenemos también para abordar la ESI tiene que ver con la afectividad y las relaciones interpersonales. La afectividad y las relaciones interpersonales, pues, lo que busca es que los estudiantes expresen sus afectos de manera asertiva, ¿no? Pero obviamente para poder expresar es muy importante partir por reconocerlas. Entonces, eso también es lo que se enseña con este componente, ¿no? El reconocimiento de esas emociones para poder expresarlas de manera asertiva, el desarrollo de relaciones armoniosas y la valoración también de la diversidad, porque en un mundo donde somos diferentes, tenemos, pues, que ser muy respetuosos con esa diversidad con la cual convivimos. Entonces, con estos 4 componentes es, son los que tendríamos que considerar, estos 4 componentes son los que tendríamos que considerar, ¿no? Cuando abordemos la ESI en la escuela y sobre todo en el aula, ¿no? Cuando trabajamos con los estudiantes, cuando trabajamos también con las familias, debemos planificar nuestras actividades contemplando, ¿no? Su vinculación con esos componentes, porque estos componentes están, pues, en los lineamientos de la educación sexual integral, y porque de alguna manera, pues, ya nos permite que el trabajo de la educación sexual, pues, se vea, como su nombre lo dice, de manera integral, ¿no? Ahora, ¿y cómo se implementa la ESI? Ya conozco la definición, ya conozco eh, las características, tengo que conocer, saber que la ESI se aborda y se tiene que tomar en cuenta sus características, tengo que conocer los componentes que ya hemos mencionado. Ahora, ¿cómo lo implementamos en la escuela? Y más ahora me están hablando de la tutoría, porque justamente esta acta es cómo lo abordamos desde la tutoría, ¿no? Entonces aquí es importante primero que conozcamos que de acuerdo a los lineamientos de la ESI, eh, se implementa de la siguiente manera, ¿no? Entonces, aquí, antes de repente de yo mencionar, porque está el orden, como lo vemos aquí, está desordenado, y mientras yo tomo agüita, ahí les pediría que ustedes me ayuden a ordenar cuál sería el orden, ¿no? El orden, el primer número, o sea, cuál iría en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, ¿no? ¿Cómo iniciaría esta implementación? A ver, ahí en el chat les voy a pedir que me pongan los números y de acuerdo a eso lo vamos a conversar. A ver, les invito a que coloquemos en el chat, ¿no? El orden de cómo iniciaría esta implementación de la ESI, según lo que ustedes saben. Por ahí me dicen 2, 3. Tenemos 2 respuestas de William y de Roxana.
Roxana Benítez. Marta dice, el 3 es el primero. Ugel Santa Cruz también está poniendo. Gracias, William. Gracias, Roxana. Gracias, Marta. Gracias, Ugel Santa Cruz. Y gracias, María. Bien, gracias por participar. Bien. Vamos entonces ahí, vamos poniendo un clic ahí, Basti, por favor. Entonces vamos viendo, a ver, creo que sí, por ahí han acertado. El 3 es el primero. El 3 es el primero. A ver, veamos cuál es el segundo. El segundo es el 4. Ahí creo que Santos ha acertado. El segundo es el 4. El tercero es el 2. ¿Ya? El cuarto, ¿cuál es el cuarto? Vamos, Basti. Cuarto es el 5. Y el quinto, obviamente, es el 1. Muy bien, creo quién acertó allí. Acertó Santos y acertó Edgar. Muy bien, Santos y Edgar. Entonces ahí su estrellita para Santos y Edgar porque han acertado con las acciones de implementación de la ES. Y efectivamente, ¿no? Estrellita para estos dos colegas que han acertado. Se ve que han leído los lineamientos, ya. Entonces eso es un buen indicio de que hay información ahí. Sí están entonces cumpliendo con lo que han llenado en el Mentimeter, que sí hay información. Bien, entonces, efectivamente, para implementar la educación sexual según nuestros lineamientos, lo primero que yo tengo que hacer es incorporar en el diagnóstico institucional y el de aula la información relacionada con la ESI. ¿Eso qué quiere decir, Yanira? ¿Vamos a hacer un nuevo diagnóstico y ese diagnóstico tiene que ver en la escuela muchos diagnósticos? No, no es así. Ojo, cuando hablamos de incorporar en el diagnóstico, recuerden que las escuelas tienen un solo diagnóstico. Me parece que sí es en el PI o PAD, que donde tienen un diagnóstico. Ahí lo que tenemos que hacer es, si queremos hablar o abordar la ESI en la escuela, porque es una necesidad, y también porque no solamente tendría que ser por una necesidad, ojo, porque a veces lo hablamos solamente cuando hay problemas de embarazo, cuando hay problemas de violencia sexual, no necesariamente es por eso, que sí contribuye y que sí también se debe trabajar porque hay esa necesidad, pero eso no quiere decir que no se tenga que abordar, porque también hemos hablado que la ESI es también formativa, recuerden eso. Entonces, en ese sentido, en ese diagnóstico que ya tiene la escuela, hay que, obviamente, coordinar para que no solamente se considere en el diagnóstico información, por ejemplo, solamente de aprendizajes o información solamente relacionado a otros temas y esos temas no tienen nada que ver con la ESI. Entonces, si yo veo que no hay ese tipo de información, pues hagamos esa información, podemos recoger información de los estudiantes, de los docentes, de la familia, y ese resultado obviamente se coloca en ese diagnóstico para que ese diagnóstico sea obviamente mucho más amplio y no solamente vea un lado de la persona, sino vea en su integridad. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de incorporar en el diagnóstico institucional y del aula información relacionada con la ESI en el marco del CELE. Y bueno, entonces, una vez que tengamos ese diagnóstico, hay que planificar pues las actividades que se van a abordar, ¿no? De acuerdo a las características y necesidades de los estudiantes. Entonces, podemos planificar en dónde, bueno, puede ser también a nivel del PAD, pero también puede ser a nivel también, en este caso, si estamos hablando de la tutoría, en el plan TOS, considerar pues una, dos o tres actividades que se tengan que abordar, que estén relacionadas con la educación sexual. De repente, una capacitación a los docentes, una jornada formativa con los padres. De repente ahí puedo ver otros temas que estén relacionados con, no sé, pues también se me ocurre con la misma participación estudiantil y etcétera, ¿no? Y siguiente acción vendría a ser, pues, el desarrollar y fortalecer las competencias de los profesionales, en este caso de los docentes, en torno a la ESI, porque tenemos que fortalecer sus competencias para que, pues, nuestros docentes puedan, obviamente, abordar el tema, ¿no? Porque si ellos no conocen, ¿qué van a dar de algo que no conocen? Entonces, también es muy importante también ahí considerarlo. Por eso les decía, el diagnóstico es básico, ¿no? Ahí, luego tenemos la 4, que vendría a ser desarrollamos las actividades. Una vez que ya esté todo planificado en el plan TOES y también en el plan tutorial del aula, donde los docentes tutores también abordan de repente talleres, ¿no? Desde la tutoría grupal, desde la tutoría individual, desde la participación con familias también que hacen lo suyo, que es a nivel de aula. Entonces también pues la acción
5 sería pues evaluar, ¿no? A fin de año evaluemos cómo nos ha ido, ¿no? Sobre estas acciones que nosotros nos hemos propuesto. Entonces, de esa manera estaríamos implementando la ESI de acuerdo a los lineamientos de educación sexual integral en el marco de la tutoría, ¿ya? Entonces, no es que vamos a hacer un plan de ESI, no vamos a hacer un nuevo diagnóstico, no, no se va a duplicar, solamente en lo que ya existe, en los documentos que ya existe, como el plan TOESI y plan tutorial del aula, lo que hago es incorporar. Pero para eso también hay que mirar cómo está el diagnóstico para que ese diagnóstico sea mucho más amplio y también mire el tema de la ESI. Listo. Siguiente, por favor. Bien, pasamos al bloque 2, ¿ya? Entonces aquí, como algunas orientaciones para implementar la ESI desde la TOE, ¿no? Siguiente, por favor. Y como ustedes saben, la tutoría y orientación educativa, pues, bueno, se implementa en la escuela, ustedes saben, a través de un comité de gestión del bienestar. Este comité de gestión del bienestar elabora un plan TOES, el cual no nos vamos a detener ahí porque ustedes ya lo conocen, pero nuestra carnecita, por decirlo así, más sólida es justamente el aula. Y en el aula, el abordaje de la tutoría, pues, se realiza, se desarrolla a través de 5 estrategias. ¿Y cuáles son estas 5 estrategias? Las que acabamos de mencionar acá, que es la tutoría, la que está, obviamente, ustedes están visibilizando ahora en la lámina, la tutoría grupal, la tutoría individual, la participación estudiantil, el trabajo con familias y la orientación educativa permanente. Entonces, son esas 5 estrategias que tenemos en la tutoría y orientación educativa. Ahora, eso no quiere decir, eso no quiere decir que en todas tendríamos que implementar, porque a veces puede suceder de que no necesariamente sea así, ¿no? De repente en inicial solamente puedo abordarla desde la tutoría grupal, desde el trabajo con las familias, y es válido también, de repente no con todas las puedo planificar, ¿no? De repente en primaria también puede suceder lo mismo, en secundaria de repente sí puede permitir que podamos trabajar con todas las estrategias, y es válido también, ¿no? Lo importante aquí es que no dejemos de lado que a través de estas estrategias sí se puede también implementar la educación sexual integral, ¿no? Entonces, por eso decía, a nivel del plan TOES y a nivel del plan tutorial. Siguiente, por favor. Y aquí, de repente, para poder hacerlo con un ejemplo, vamos a mirar el caso de una casuística, ¿no? No sé por qué no sale el título acá, pero de repente ahí arriba no sale, ya, ahí está, reflexionemos a través de un caso. Ahí, entonces, voy a leer el caso, así, no sé si puedo de repente permitir que alguien lo lea un poco para yo descansar la voz. A ver si ahí, Roxana Benítez, ¿estás ahí? ¿Puedes acceder al micrófono? Hubo una Roxana Benítez, ya. Sí, Roxana, ¿puedes leer el caso, por favor? Ay, A ver, hola, ya, ahora sí, sí, ahora ahora sí, sí. reaccioné. Digo la plataforma, buenas tardes todos, ¿ya? Ya, A ver, ahorita te pasamos al PPT y nos lees el casito, Roxana. A ver, por favor. listo, listo, atentos Gracias. todos en sala, presentes en cuerpo y alma. Ya, reflexionamos a través de un caso. En la escuela integrada María Mercedes, en la sala de reuniones, las maestras Janet del nivel inicial, Rosendo del nivel primaria y el maestro Carlos del nivel secundaria conversan algunas preocupaciones que vienen observando en sus estudiantes. Janet de inicial manifiesta que está preocupada porque la mayoría de las niñas de su aula en el juego libre, en los sectores, no permiten que los niños jueguen en la cocinita y los botan del juego. Rosendo de primaria refiere que sus estudiantes de sexto grado vienen manifestando preocupación por sus cambios físicos. Asimismo, ha tenido algunos casos de violencia entre estudiantes por esa situación. Carlos, de secundaria, refiere que sus estudiantes tienen interés en el tema del enamoramiento y le han solicitado que les hable sobre el tema. Sumado a ello, en la IE, el año pasado, se han presentado casos de violencia sexual y embarazo a temprana edad. Ante ello, los docentes están interesados en implementar la ESI en su aula. La pregunta también,
Dale, termina todo. Pregunta, ¿qué acciones de tutoría, considerando las 5 estrategias de TOE, deben realizar los docentes de inicial, primaria y secundaria en su aula? Gracias, Roxana. Muy bien, entonces ahí la pregunta para cerrar el caso es, ¿qué acciones? Considerando que tenemos 5 estrategias que yo he mencionado, es un caso de una escuela integral, ¿no? Perdón, integrada, que tiene los 3 niveles, y son 3 docentes pues que están preocupados, están interesados también en trabajar el tema. En este caso, pues hay muchas necesidades, ¿no? Respecto al tema de la ESI. Entonces ahí, ¿qué acciones podrían realizar? Ahí de repente les voy mirando en el chat algunas ideas, a ver qué sugieren ustedes, cómo asesoramos a estos docentes. Ustedes son los especialistas. A ver, ¿quién dice yo? Ahí hago una repregunta. Estas necesidades que presentan estos maestros, ¿no? Respecto a lo que presentan sus estudiantes, ¿amerita un abordaje en la tutoría grupal? ¿Sí o no? A ver, ahí responden, ¿sí o no? Una pregunta más cerrada. Tutoría grupal, Juan Cabelica dice que sí, ¿no? Sí. También podemos trabajar desde la tutoría individual. ¿Qué dice? ¿Se puede trabajar también algo en la tutoría individual? ¿Tendríamos? Sí. Ah. ¿Qué podríamos hacer en la tutoría grupal? A ver, ¿quién dice qué podríamos, qué allá? Dicen que la tutoría grupal, ¿qué podríamos hacer desde la tutoría individual? Perdón, grupal. ¿Alguna acción en la tutoría grupal, cómo lo abordaríamos? Para algún nivel en particular. Ya, se han identificado los casos, sí, dice. Tutoría individual también. ¿Se puede hacer trabajo con familia también o solamente con los estudiantes? Por ahí dice estrategia de dilemas morales en secundaria, bien, sí, se puede trabajar, ¿no? Se plantea el proyecto de repente sobre dilemas morales, como dice ahí el maestro. Sí, también ir más en mención con los estudiantes. Recordemos que en el aula, el abordaje es con las 5 estrategias, como lo hemos mencionado, ahí entra familias, trabajo, tutoría grupal, tutoría individual. ¿Qué otra estrategia podríamos trabajar también ahí? Se puede hacer participación estudiantil, también se puede promover, podemos trabajar la participación estudiantil también para poder atender estas necesidades. Claro, porque ahí se van a expresar sobre todo esa participación estudiantil, le va a permitir que los estudiantes puedan expresar sus opiniones y sobre todo en el aspecto, sobre todo en secundaria, por ejemplo, con los temas del enamoramiento, ¿no? De la violencia sexual incluso, ¿no? Entonces ahí creo que sí sería bueno también escucharlos, porque aparte que desarrollan otras competencias, ¿no? Excelente. Ujú. Lidia, Sí, Lidia, de Virú. ¿Cómo está? excelente, Lidia, sí, y Lidia lo ha dicho, entonces nuevamente se reafirma que la educación sexual es formativa, porque también desarrolla competencias, o sea, el abordaje que hagamos, ¿no? Y sobre todo ahora que estamos haciendo el énfasis con las estrategias, también ¿no? nos hace darle un tratamiento pedagógico porque vamos a abordarla desde las 5 estrategias. Pero eso no quiere decir que de repente con todos los niveles pueda suceder igual también, ¿no? Pero sí permite poder trabajarlo y obviamente ya el maestro o la maestra también considerará, ¿no? De acuerdo a cómo, por ejemplo, en el nivel inicial quizás solamente podría trabajarlo con los estudiantes a través de alguna asamblea, con la familia, y también de repente desde chiquitos, como, ¿no? Como por ahí decían, también si bien es cierto con los estudiantes de secundaria podemos hacer con ellos el trabajo de solicitar, ¿no? A través de alguna asamblea, también podríamos trabajar de repente con el nivel inicial, pero ya ahí obviamente quien tiene esa expertise es el docente inicial y hay formas de cómo manejarlo, ¿no? Entonces, eso. Me permite. Buenas tardes, ¿podría participar? Buenas tardes, Chimbote, Santa. Sí, José, te escucho. Bien, buenas tardes desde Chimbote, la mujer santa. Creo que en estos aspectos debería tenerse en cuenta, bueno, el trabajo de las actividades o sesiones vivenciales. O sea, las actividades vivenciales en el caso inicial o primaria y secundaria juegan un rol muy significativo, toda vez que creemos que, si bien es cierto, nosotros navegamos en Internet
los estudiantes o adolescentes navegan en Internet, estos conocimientos los tienen en mente, ¿no? Pero que esas sesiones que se van a, no sesiones de aprendizaje obviamente, o las actividades o planificación que los tienen, necesariamente deben trabajarlo pensando que las actividades sean vivenciales. En inicial, por ejemplo, no se aprende a través de los campos temáticos, sino a través de la vivencialidad, porque en inicial en la articulación, en primaria se podría trabajar muy bien. Que los campos temáticos a trabajar sean más que todo vivenciales, en donde el mismo estudiante o la niña o el adolescente pueda estar inmerso en su misma reflexión con lo que se hace, ¿no? Es una apreciación. Gracias. Gracias, José. Efectivamente, ¿no? Ya, por ejemplo, ya José nos habla ya de otros aspectos que tienen que ver con la metodología, ¿no? Si bien es cierto que estamos hablando de las estrategias de la TOE, que cada estrategia también, por ejemplo, la tutoría grupal, cómo se aborda, si bien es cierto hay que seguir la estructura que ya ahorita ya Mari Carmen vamos a comenzar, Mari Carmen es la siguiente ponente que nos va a hablar ya de cómo lo podemos desarrollar desde la tutoría grupal, ya nos va a hablar pues de esa estructura que tenemos que manejamos nosotros, inicio, desarrollo y cierre, pero eso no quita que en ese inicio, desarrollo y cierre, pues empleemos metodologías vivenciales, como lo acaba de decir José. Sí, efectivamente, ¿no? Y quiénes mejores, quiénes son obviamente los que mejor conocen, inclusive conocen las características de los estudiantes, porque incluso ahí hay que emplear hasta esas características que presentan los estudiantes, porque de repente quiero trabajar con música, por ejemplo, pero veo que mi grupo de aula, por ejemplo, como que no les gusta, por ejemplo, ¿no? Más prefieren pintar que escuchar música, por ejemplo, entonces quizás podría emplear la técnica del arte, no sé, se me ocurre, ¿no? Y esas metodologías, esas técnicas también son muy valiosas que hay que considerar también. Y ahí, José, gracias por ese punto que también es importante cuando abordemos también estos temas. Pasamos a la siguiente y con eso ya voy finalizando porque tengo que dar pase a María del Carmen para poder continuar. Y aquí solamente vayamos dándole clic, Basti, por favor, a todos, para poder, con el ejemplo, ¿no? Como hemos visto, a partir del análisis, lo que ustedes también nos han mencionado, hemos visto pues que en el nivel inicial la necesidad era que niñas impiden a los niños en la cocinita, pues que jueguen en la cocinita, porque a veces suele pasar, ¿no? Por a veces conductas que uno aprende en casa, por los roles, y a veces esos roles obviamente los lleva, lo traslada en el aula, ¿no? Y empieza a tener ese tipo de comportamientos que es válido. Entonces podríamos ir trabajando en la tutoría grupal también a través de una asamblea de aula, ¿no? Me parece que ahí, no sé si se ha puesto más, Bastia, no hay más, no hay más clic. También, entonces, el trabajo, tutoría individual, se puede trabajar también con las familias también, ¿no? Y para poder orientar también a las familias, de repente poder trabajar ese tema de los roles también, ¿no? Para que la familia también tenga claro de no hacer esa diferenciación, por ejemplo, ¿no? En el nivel primaria, estudiantes ansiosos por los cambios físicos y emocionales, podemos trabajarlo también de repente por estudiantes, si he identificado estudiantes también, obviamente de manera individual lo puedo abordar. En la tutoría grupal puedo hacer el abordaje también trabajando de repente sobre el conocimiento y aceptando los cambios en nuestro cuerpo. Puedo hacer un taller también sobre la empatía y la comunicación asertiva, porque también creo que se identificó violencia. En el trabajo con las familias y la comunidad también, ¿no? Ahí creo que asamblea de aula se me ha ido, no necesariamente es así, ahí se me ha ido, creo, la palabra asamblea de aula. Luego, en el nivel de secundaria también, ¿no? El interés en el tema del entrenamiento, obviamente, es un tema que, obviamente, una necesidad, pero que también es un tema de interés de los estudiantes y también tendríamos que abordarlo porque los estudiantes lo solicitan desde la tutoría grupal, en la tutoría individual de repente de manera más individualizada con el estudiante que considero que más lo necesita, podemos trabajar proyectos también, porque recuerden que la tutoría grupal se trabaja a través de talleres y proyectos, el trabajo con las familias también básico, importante, y también podemos promover la participación estudiantil, como ustedes han dicho, que también podría entrar en el nivel de primaria también, ¿no? Eso ya el docente, a medida que va trabajando también y van surgiendo estas necesidades, también lo puede ir abordando. Y también la orientación educativa permanente, porque cuando se presentan situaciones de este tipo, también es importante coordinar con los demás docentes, con los demás colegas, para que también sean, pues, sean también activos ante las necesidades que también puedan surgir emergentes, ¿no? De los estudiantes, y más si hay este tipo de situaciones, entonces para que también quizás ellos a través de sus áreas curriculares, por ahí como que puedan también reforzar también el tema, o también cuando el estudiante solicita el apoyo también para poder
recibir alguna orientación, que también, ¿no? Poder hablarlo. En las reuniones de trabajo colegiado también conversarlo para poder hacer un trabajo sumamente integral. Bueno, eso sería todo mi participación y doy pase a María del Carmen y atenta a las preguntas que pueden ir haciéndolas a través del chat. Gracias. Ya sí despierta, ya estaba yo esperando. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente. Antes de empezar, quiero contarles que en sala somos más de 100, pero solamente nos hemos registrado 50. ¿Ya? Entonces, esto es para facilitar que todos tengan los recursos, ¿no? La grabación, el PPT. Les pido, por favor, nuevamente estoy colocando en ese instante la link para que pueda registrar su participación. Ya, vamos a dar unos 5 segundos, 10 segundos para que ustedes puedan registrarse, aquellos que no lo han hecho. Muy bien, ya terminamos de registrar. A ver, voy a ver cuántos hay en este momento. En sala somos 123. Veamos cuántos registrados. Ya aumentó un poquito. Tenemos 66. Así que por favor invitamos a todos aquellos que han ingresado en la última media hora, 3/4 de hora a registrarse, por favor. Muy bien, ahí vamos aumentando ya 67, 69. Ok, ahí nos vamos registrando. La idea es que todos puedan, a través de este registro, luego acceder a todos los recursos, ¿no? El PPT, la grabación de esta asistencia técnica. Bueno, a mí dentro de esta asistencia técnica me ha tocado un poco conversar con ustedes, dialogar sobre la implementación de la ESI desde la tutoría grupal, ¿no? Y antes de pasar a la diapositiva, yo les pregunto a ustedes, ¿por qué desde la tutoría grupal? Antes de pasar a la siguiente, Basti, ¿no se me escucha? A ver ahora, ¿se me escucha bien? Ya, la pregunta es, ¿por qué hemos escogido ya la tutoría grupal? Ya Yanira nos hizo recordar cuáles son las estrategias de la TOE, ¿no? La tutoría grupal, la tutoría individual, la participación estudiantil, el trabajo con familias, orientación educativa permanente. Entonces, ahora yo les pregunto, ¿y por qué hemos escogido en esta parte de la asistencia hablar y brindar orientaciones para implementarlo? Ya habíamos acogido la tutoría grupal. ¿Alguno tiene idea? Si alguno tiene idea, lo escribe por el chat, por favor. ¿Por qué? Porque la tutoría grupal es ese espacio privilegiado del acompañamiento socioafectivo y cognitivo que realiza el tutor, ¿no? Son esas 2 horas semanales que tenemos para poder hacer este acompañamiento, ¿no? Y en relación a la ESI, en este espacio nos permite abordar aspectos que van más allá del área curricular y se enfocan en el desarrollo personal, socioemocional y la protección, ¿no?, de derechos. Muy bien, porque nos permite conocer la opinión de todos, claro que sí, en confianza entre pares. Es el espacio en el que el tutor brinda acompañamiento socioafectivo de forma grupal, ¿no? Asignados a los estudiantes asignados a su cargo. Muy bien, pero como les vuelvo a repetir, porque nos permite en este espacio ir tratando aquellos aspectos que van más allá, ¿no?, de lo que se trató en el área curricular, ¿no? Y que van más enfocados, ¿no?, al desarrollo de la parte personal, socioemocional, ¿no? Y hablar de la protección de derechos, ¿ya? Vamos a iniciar con una dinámica. Se va a presentar enunciados y ustedes me van a decir si es verdadero o falso, ¿ya? A ver, va el primero. La ESI solo se trabaja en la TOE. ¿Verdadero o falso? A ver, ¿qué me dicen? Ya, falso. F, falso, falso, falso de falsedad. Falso. Buenas tardes, por favor, compartir la información de la capacitación. Me pone uno. Ya. Ya, muy bien, falso, falso. Y Sergio me dice verdad.
Ya, lo demás, falso, falso. Vamos a ver si Sergio tiene la razón. Estoy ahorita nuevamente colocando el enlace de asistencia por si acaso. Falso, falso, falso. Muy bien. A ver, si tenemos a Sergio que nos dijo verdad. A ver. Muy bien. Basti, ¿qué nos dice el tablero de la falsedad o la verdad? Falso. Es falso. La ESI es parte del currículo nacional, ¿no? Entonces, y al fomentar un enfoque holístico, ¿no? Que integra las dimensiones biológico, reproductiva, socioafectiva y ética, se trabaja desde las diferentes áreas curriculares, ¿no? Pero también implica que se implemente a través de manera transversal desde la tutoría y orientación educativa, ¿ya? Entonces, es desde al estar o ser parte del currículo, se trabaja a partir de las diversas competencias, ¿no? Que nos señala el currículo nacional, ¿no? Construye su identidad, principalmente asume una vida saludable, convive, ¿no? Y de otras competencias también, ¿no? Y de manera transversal se trabaja desde la tutoría. Vamos con la segunda. A ver. El enfoque de igualdad de género es un componente importante de la educación sexual integral. ¿Será verdadero? ¿Será falso? ¿Qué nos dicen? El enfoque de igualdad de género es un componente importante de la educación sexual. Verdadero, verdadero, darling, Nori, verdadero. Yes, ahí hay uno que me habla en inglés también. Yes, Gloria Luz. ¿Verdad? Verdadero, verdad. Muy bien, Yesenia. La V de verdad, Tula, todos V de verdad. Muy bien, a ver, desde nuestro tablero, Basti, ¿qué nos dice? Verdadero, ¿no es cierto? Porque a través de este enfoque de igualdad de género se promueve, ¿no? Que mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades y derechos. También, ¿no? A través de este enfoque se previene la discriminación o se trabaja la prevención de la discriminación, ¿no? Al promover interrelaciones basadas en el respeto, ¿no? Y por lo tanto también favorece el desarrollo integral, cuando se reconoce a todas las personas, ¿no? O que todas las personas tienen los mismos derechos y oportunidades. Vamos a la tercera. En el nivel inicial se puede trabajar la ESI, cuando ayudamos a los niños a identificar y expresar sus emociones. ¿Qué dirán? A ver, verdadero, verdadero, muy bien, verdadero, Darling, verdadero, Nori, verdadero, Irma, verdadero, ajá. Ay, Danielito, nos dice verdura, cree que está en un programa de televisión. Muy bien, verdadero. ¿Qué nos dice nuestra pantalla, Basti? Verdadero. Muy bien, felicitaciones y estrellitas a todos porque acertaron. Y es verdad, el reconocimiento y gestión de emociones forma parte de la ESI desde la primera infancia, ¿ya? Y ahí vamos reconociendo algunos de los aprendizajes que debe tener el estudiante y desde inicial, que es el reconocimiento y gestión de emociones. Vamos con la siguiente, Basti. Si un estudiante dice sentirse inseguro en Internet, eso no es parte de la ESI. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Falso? ¿Verdadero? Falso, no dice Roxana. Falso. Nori, Tula, falso. Falso de falsedad. Falso, 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 falso. Muy bien. A ver qué nos dice nuestro tablero, Basti. Falso. Muy bien a todos. ¿Ya? Ah, el La ESI también aborda riesgos en entornos virtuales, ¿no? El cuidado personal y la seguridad digital. Esto forma parte, es parte del trabajo en la ESI, la prevención, ¿no? De los entornos virtuales. La siguiente, Basti.
Los adolescentes ya no necesitan hablar de emociones en ESI porque eso solo se trabaja en inicial y primaria. ¿Qué nos dicen ustedes? Falso, falso. Brígida nos dice falso. Gloria. Falso, falso. A ver, nos vamos a nuestro tablero que lo maneja Basti. A ver, Basti, ¿qué nos dice? Falso. Todos acertaron. La gestión de emociones, ¿no? También se trabaja en el nivel secundaria, ¿no? Con los adolescentes. ¿Cuál es la diferencia entre trabajar las emociones en inicial y en secundaria? ¿Alguno me puede decir? ¿Alguno puede decir cuál es la diferencia? ¿O cómo sería la diferencia? A ver. Ya, vamos a ver ahí. Ahí es la gradualidad, ¿no? Teniendo en cuenta la etapa de desarrollo en que están los estudiantes, ¿no? Vamos a trabajar las emociones con los niños y las niñas de inicial, ¿no? Y también se puede trabajar las emociones con los adolescentes de cuarto y quinto de secundaria. Pero ahí la diferencia es en el tratamiento que vamos a dar, en cómo se va a trabajar, ¿no? Y qué criterio es el que vamos a tener, es la etapa de desarrollo en la que están nuestros estudiantes, ¿no? Porque en secundaria también se fortalecen las habilidades socioemocionales, ¿no? Para la vida y para sus interrelaciones. A ver, la siguiente, Basti. A ver, dice acá, reconocer que todos tenemos características únicas es parte del trabajo de la ESI. A ver, verdadero. ¿Quién más? Un solo verdadero. Verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Muy bien, reconocer, ¿no? A ver, ¿qué nos dice nuestro tablero, Basti? Verdadero, ¿no? Todo muy bien ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque también parte de la ESI, y eso lo hemos visto también en los componentes que nos ha mencionado Yanira, ¿no? A través de la ESI se promueve la identidad y la valoración de la diversidad. A ver, vamos con una más. Basti. Cuando se promueve la igualdad de oportunidades en los estudiantes, se está ejercitando su autonomía y eso también forma parte de la ESI. ¿Qué nos dicen? A ver, ¿cómo lo vemos? Muy bien. A ver, ¿qué nos dice el tablero, Basti? Muy bien, verdadero. Ustedes ya han venido ya todos, de frente con todo el conocimiento. Y es verdad, ¿no? Y esto está muy ligado a al enfoque también hablábamos del enfoque de igualdad de género, ¿no? Que la ESI y eso desde sus componentes, ¿no? Se trabaja la igualdad de oportunidades, ¿no? Que se promueve que mujeres y hombres, ¿no? Tengan las mismas oportunidades y derechos. Y creo que viene la última. Basti, la última, ¿cuál es? La educación sexual integral se limita a enseñar sobre la reproducción, solo sobre la reproducción. ¿Qué nos dicen ustedes? Falso, falso de falsedad, todo falso, F, 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 F. Muy bien. ¿Cuál nos dice nuestra tabla? Falso, todos estaban muy bien. La ESI, ¿no? Aborda dimensiones no solamente biológicas, sino también socioafectivas, éticas y de derechos, ¿no? Eso después lo vamos a ver a continuación cuando veamos
los aprendizajes que tienen que lograr los estudiantes de cada nivel, ¿ya? Hay uno más, creo, ya nomás ahí acabamos. Este es el último. Reconocer que todos tenemos características únicas es parte del trabajo de la ESI. A ver. Verdadero, verdadero, ¿no? Veo varios verdaderos. Ok. ¿Qué nos dice la tabla, Basti? Verdadero, ¿no? Porque parte del trabajo de prevención es también ver que los estudiantes se reconozcan como personas valiosas, ¿no? Y que merecen respeto, ¿ya? Entonces, con esta primera parte, ya, hemos querido un poco como ejercitar y saber algunos saberes previos, y ustedes están muy bien por todas sus respuestas. Ahorita están viendo en pantalla, este es un díptico que se trabajó acá desde la IGEBER en el 2024, que es la educación sexual integral en la educación básica, ¿no? Aquí en este díptico, ¿no? Nos señala lo que deben lograr los estudiantes por nivel, ¿no? Vamos a ver detalladamente cómo es o cuáles son estos aprendizajes. El siguiente, ya, muy bien. En inicial, ¿qué debe aprender los niños en inicial? Aprenden a identificar sus emociones, ¿no? Por ejemplo, cuando se sienten alegres o tristes y se preocupan por lo que sienten sus compañeros. Me dice que se escucha muy bajo ahora. A ver, un momentito. ¿Se me escucha mejor? Espero que sí. Ya, ok, gracias. Gracias, Nori. ¿Ya? Después, otro aprendizaje que deben lograr los estudiantes en el nivel iniciales, que se reconozca que son únicos, que son valiosos, ¿no? ¿Y esto cuándo se da? Cuando identifican sus características, no tanto físicas y también sus cualidades, ¿no? También se trabaja la ESI cuando se trabaja que actúen con autonomía, ¿no? Esto es al tomar decisiones, ¿no? Sobre sus gustos, sus preferencias, cuando eligen qué color de ropa ponerse, ¿no? Qué les agrada comer, cuando eligen el juego que a ellos les parece más divertido, ¿no? Entonces, cuando promovemos esta autonomía, estamos trabajando la ESI. ¿M? Y luego, cuando identifican a las personas de confianza, aquel adulto al que pueden acudir en caso de que necesiten sentirse seguros, ¿no? Esto va muy ligado en la prevención de situaciones de riesgo, ¿no? Entonces el niño cuando él se siente incómodo, ¿no? ¿No? En alguna situación, y eso va ligado también, miren, a identificar su emoción. ¿Qué emoción sentirían? ¿No? El miedo, ¿no? El miedo, siento miedo, me siento incómodo, ya ante la presencia de tal o cual persona o ante un cierto entorno, entonces voy y recurro al adulto de confianza, a aquel al cual yo siento que me va a proteger, ¿no? Entonces, estos son los aprendizajes básicos, ¿no? Que deben lograr los niños o que se deben trabajar con los niños de inicial. ¿Ya? Luego tenemos en primaria, el nivel de educación primaria. ¿Ya? ¿Qué se trabaja en primaria? Igual, identifican sus emociones y la de los demás, ¿no? Porque en ocasiones nos alertan de situaciones en peligro, nos dice. Miren que también tanto en inicial como en primaria se identifican o se trabajan las emociones, ¿no? La identificación de las emociones, ¿no? Y en este caso en primaria, ante situaciones de peligro, ¿no? Luego, comprenden que las mujeres y los hombres pueden realizar las mismas actividades en la escuela, el hogar y el trabajo, ¿no? Aquí ya estamos
aplicando de manera transversal el enfoque de igualdad de género, ¿no? Y acá nos dice que comprenden, ¿no? Comprenden, ¿no? Que mujeres y hombres pueden realizar las mismas actividades, no solamente aspectos laborales, sino también en la escuela y en el mismo hogar, ¿no? Después, identifica que son únicos a partir de reconocer sus características físicas, habilidades y gustos. En inicial, ¿cuál es la diferencia? Es la gradualidad, ¿no? En inicial, ellos también que identifican que son únicos, valiosos, pero a través de la identificación de lo que les gusta, qué juego me gusta eh, a mí jugar, qué comida me gusta más, ¿no? Y acá es ya un paso más adelante. Ya hablamos de características físicas, de las habilidades, para qué soy bueno y qué me gusta, ¿no? Y qué gustos tengo. Después dice que promueven que todos sean tratados con respeto, se sientan incluidos, escuchados y valorados en su diversidad, ¿no? Acá es lo que estamos trabajando, o se trabaja la el reconocer que todos tienen los mismos derechos y las mismas oportunidades, ¿no? ¿No? Y se promueve que las interacciones sean basadas en el respeto, ¿no? Después evalúan las situaciones de riesgo y adoptan comportamientos de autocuidado en la familia, escuela, comunidad, barrios y redes sociales, ¿no? Y aquí que comienza a reconocer en qué situaciones me ponen en riesgo. Y si yo siento que estoy en una situación en que me puede pasar algo, entonces adopto un comportamiento de autocuidado, ¿no? Luego identifican a personas con las que se sienten seguros dentro del entorno educativo, amigos, compañeros, docentes, ¿no? Al igual que en inicial, ¿no? Identifican a estas personas, ¿no? Con las que se sienten seguros, pero no para acudir ante una situación de riesgo, ¿no? Sino yo me siento seguro con mis amigos, ¿no? Con mis docentes, con mis compañeros, ¿no? Identifican situaciones y espacios en los que se sienten seguros y rechazan aquellos que les producen inseguridad o temor, ¿no? Aquí se trabaja este aspecto para que el estudiante sepa discernir, ¿no? Entre estos espacios seguros y aquellos en los que pueden correr algún peligro. Y luego identifican a las personas de confianza, a las que pueden acudir cuando se sienten incómodos, inseguros o necesiten ayuda frente a situaciones de riesgo, ¿no? Y esta identificación del adulto de confianza, bueno, en primaria, esta identificación del adulto de confianza, ¿no? Es muy importante, ¿no? Ya, al siguiente ya lo habías pasado. Al siguiente ya. Y ahora entramos a secundaria, ¿no? En secundaria nos hablan. Miren, ustedes igual identifican sus emociones, sentimientos y afectos y los expresan con respeto poniéndose en el lugar del otro, ¿no? Pero acá no solamente ya eso de identificar las emociones y cómo me siento, ¿no? Sino en cómo yo identifico mi emoción y cómo yo a través de esa emoción, cómo me relaciono con el otro, ¿no? Luego valoran su identidad, ¿no? Reconocen sus características personales, culturales y se esfuerzan por ser mejores cada día. ¿Ya? Acá va, yo quiero que vean acá la gradualidad, también en la redacción en la que está puesta, en relación al nivel primaria y al nivel inicial. ¿Ya? Que se van trabajando los mismos, pero teniendo en cuenta la etapa de desarrollo del estudiante, ¿no? Reflexionan sobre la importancia de tomar decisiones responsables con el fin de prevenir el embarazo a temprana edad, las infecciones de transmisión sexual, entre otros, ¿no? Toman conciencia de sí mismos mediante el conocimiento y la valoración de su propio cuerpo. Cuestionan los estereotipos que generan discriminación y afectan la autoestima. Aquí es cuando se trabajan los mitos, las creencias, ¿no?
y aquellos estereotipos que afectan las interrelaciones, ¿no? Luego están las tomas de decisiones responsables, ¿no? Sin dejarse, acá se trabaja ya la presión de grupo, ¿no? Sin dejarse presionar por el grupo y asumir las consecuencias de sus acciones, ¿no? Entonces, la diferencia en las relaciones de amistad que son saludables de aquellas que afectan sus derechos e integridad e identifican a personas de confianza o redes de protección a las que pueden acudir en caso de situaciones de riesgo, como violencia familiar, violencia sexual, trata de personas, entre otros, ¿no? Tanto en los últimos ciclos del nivel primaria como en secundaria, cuando hablamos de identifican a personas de confianza, ya o redes de protección, ya no solamente se refieren a aquellas personas que rodean, que están cercanas al estudiante, sino ya tienen que dar un paso para allá e identificar a qué instituciones de su comunidad, de su entorno, de su barrio, pueden acudir, ¿no? En caso que se sientan en una situación de riesgo. ¿Ya? Entonces, como ustedes ven, el- este, todo lo que hemos presentado son aquellos aprendizajes que se esperan que logren los estudiantes en relación con la ESI, ¿no? Y aquí va la reflexión, el análisis, ¿no? Yanira, y lo mencionó también, ¿no? Es que dando esta información a los docentes, ¿no? Toda esta información, entonces vamos a veces a promover que ellos se sientan seguros cuando trabajen la ESI. Van a saber que cuando trabajan las emociones, están trabajando ESI también. Van a saber que cuando trabajen eh, la toma de decisiones responsable, están trabajando la ESI, que cuando trabajan la identidad, ¿no? La valoración, el sentirse valioso, están trabajando la ESI. Y por lo tanto, entonces, vamos a ir rompiendo esas creencias, ¿no? Esos miedos al tratar este tema. Ustedes han visto, tanto en inicial, en primario, en secundaria, se trabajan o los aprendizajes que se esperan que logren los estudiantes, ¿no? Eh, son casi lo mismo, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta el nivel en el que están, ¿no? Ya, la siguiente. Aquí hemos hecho un cuadro de doble entrada, un poco para que se vea que los componentes de la ESI, ¿no? No están así sueltos, no, todo se articula, se vincula con con el currículo nacional, con los aprendizajes que se esperen que logre en lo que hemos estado leyendo, ¿no? Y revisando, ¿no? En inicial, primaria y secundaria, todo se entrecruza con los componentes de la ESI, ¿no? Por ejemplo, en identidad y corporalidad, que es un componente de la ESI, que lo explicó muy bien Yanira, ¿no? Por ejemplo, en primaria, cuando trabajamos ese componente, cuando toman conciencia de sí mismos mediante el conocimiento y valoración de su cuerpo, cuando identifican que son únicos a partir de características físicas, habilidades y gustos, ¿no? Pensamiento crítico y comportamiento ético. Por ejemplo, en secundaria, ¿no? ¿Cuándo estamos trabajando ese componente? Cuando en secundaria se promueven relaciones equitativas y respetuosas, o cuando cuestionan estereotipos que generan discriminación y afectan la autoestima, ¿no? Y protección de redes de derechos y redes de apoyo, que es un componente de la ESI. ¿Cuándo se trabaja eso en inicial? Cuando identifican las personas de confianza a quienes recurrir si se sienten incómodos e inseguros. Entonces, si revisamos cada uno de los aprendizajes mencionados, tanto para inicial, primaria y secundaria, todos están relacionados a un componente de la ESI, porque todo se articula, todo se vincula, ¿ya? En el marco del Currículo Nacional de Educación Básica. La siguiente, espera, un ratito ahí. Sin embargo, muchas de estas características de los adolescentes son relativas, y esto sería tal cual lo afirman las teorías. No avanzarían no avanzarían los embarazos adolescentes.
adolescentes. El consumo de drogas, claro. A ver, si nosotros desde el nivel inicial se trabajara, ¿no? Y no solamente desde la misma escuela, sino también desde las familias, ¿no? Diversos aspectos, esos aspectos que hemos mencionado, ¿no? Ya, solamente les menciono, por ejemplo, si trabajáramos el de promover interrelaciones basadas en el respeto, ¿no? Y el respeto a la discriminación, ¿no? Y para prevenir la discriminación, respeto a la diversidad, etcétera. Si trabajáramos esto desde inicial, no concienzudamente, ya el niño cuando llega a primaria va a llegar con ciertos conocimientos en primaria a partir o teniendo en cuenta, ¿no? Su etapa de desarrollo, tanto en el ciclo 3, 4 y 5, ¿no? Se trabaja, va a llegar a la secundaria con un eh, background mucho más potente referente al de relacionarse basado con el respeto, ¿no? El reconocimiento de mis derechos, pero también el reconocimiento del derecho del otro, ¿no? Entonces, y trabajamos, entonces, si se dan así de manera continua hasta la secundaria, eh, va a haber, vamos a contribuir, porque desde la tutoría contribuimos, ¿no? Estamos contribuir a las competencias que se espera que logre el estudiante, ¿no? ¿Ya? Y a que esté mejor protegido, si es que valga la utilización, ¿no? Contra diversas situaciones, ¿no? Ahora, de acá estamos hablando de la ESI, pero es lo que me menciona BVP, ¿no? Son diversas situaciones problemáticas que son multicausales, ¿no? Entonces, y nosotros somos solamente desde una parte que estamos eh, interviniendo, abordando, ¿no? Pero tenemos el contexto que rodea al estudiante, ya el contexto de la familia, el contexto del barrio, y va mucho más allá, ¿no? Ya. Entonces, y ahora dice la pregunta, ¿cómo trabajamos la ESI desde la tutoría? ¿No? Como ya hemos dicho, la tutoría, ¿y por qué hemos escogido tutoría grupal? Ya lo había mencionado, ¿no? Que es este espacio privilegiado que tenemos desde la implementación de la tutoría en la escuela, estas 2 horas, ¿no? En las cuales se trabaja la tutoría y es un espacio de acompañamiento socioafectivo y cognitivo a niñas, niños y adolescentes, ¿no? Que permiten en este momento a abordar aspectos que van más allá del área curricular y se enfocan en el desarrollo personal, socioemocional y protección de derechos, ¿no? Aquí hay que recordar que la tutoría grupal, ¿no? Según la RBM 212-2020, ¿no? De los lineamientos de la tutoría, nos dice que hay 2 maneras de trabajar la tutoría grupal. Una, mediante talleres o si no, mediante proyectos. Cuando decidimos trabajar sobre talleres, construimos un taller que tiene que contener por lo mínimo 3 sesiones de tutoría grupal, ¿no? Y en el proyecto, ¿cuál es la diferencia con el proyecto? Que el proyecto ya se planifica, se desarrolla y se evalúa con la activa participación de los estudiantes, ¿no? Y aquí hemos debido poner en negrita con la participación activa de los estudiantes, porque ellos van a ser parte de la planificación. Ellos van a planificar y ellos van a desarrollar y luego evaluar, ¿no? Con acompañamiento del tutor, ¿no? O de su docente, ¿no? Ello implica su intervención en la toma de decisiones de las actividades que desarrolle, ¿no? Al contrario que en las sesiones de tutoría grupal, es el docente, el tutor, el que planifica y decide qué se va a través de qué actividades o qué actividades se van a utilizar en cada sesión de tutoría, ¿no? Para que se cumpla el propósito que se ha planteado, ¿no? En el proyecto no, en el proyecto los estudiantes intervienen en todo el proceso, ¿no? En las decisiones
de todo el proceso de planificación, desarrollo y evaluación. ¿Ya? Entonces, esto es para solamente recordarles ya de cómo trabajamos la tutoría grupal. Entonces, cuando queremos trabajar la ESI, ¿no? Ya en inicial, en primaria o secundaria, ¿no? Teniendo en cuenta los aprendizajes que deben lograr, que ya los hemos mencionado, podemos hacerlo a través de un taller o a través de un proyecto, ¿no? Si es taller, 3 sesiones de tutoría grupal como mínimo. Y 3 sesiones, ¿cuánto de tiempo implicaría? A ver. ¿Quién me responde? ¿Cuánto tiempo implicaría 3 sesiones? Si hablamos decimos 3 sesiones. Uy, te facilita esta. Y dice 1 y dice 6 horas. Entonces, ¿cuántas? Muy bien, 2, 4, 6. ¿Y cuántas semanas? 3 semanas, ¿no es cierto? Entonces, durante 3 semanas mínimo tenemos que abordar todo, cuando decidamos un tema en particular, 3 semanas como mínimo, ¿no? Pueden ser más, pueden ser que el docente decida trabajar todo el mes, ¿no? Algún tema en particular y puede desarrollarlo en 4 sesiones, ¿ya? Y ahí, para esto, aquí abajo, cuando a ustedes les llegue este PPT, se ha colocado el link donde van a poder encontrar, ¿no? Donde para mayor conocimiento, las orientaciones para la organización de la tutoría grupal, ¿ya? A ver, la siguiente. Entonces, ¿cómo trabajamos la ESI desde la tutoría? En primer lugar, promoviendo las habilidades socioemocionales, ¿no? La regulación de emociones, la empatía, la autoestima, el autocuidado, ya que hemos puesto varias, ¿no? La comunicación asertiva, la toma de decisiones, ¿no? Dando énfasis al enfoque de derechos y el enfoque de igualdad de género, ¿no? Estos 2 enfoques tienen que, de manera transversal, evidenciarse en nuestras sesiones de tutoría grupal, ¿no? Ya, y cuando trabajamos la ESI y se esté planificando una sesión, ¿no? Para trabajar la ESI se sugiere, ¿no? Utilizando dinámica participativa, pero ¿cuáles dinámicas? ¿Ya? Las que más ayudan a trabajar el tema son el juego de roles, el análisis de casos, ¿no? Los debates guiados sobre igualdad de género, el respeto a la diversidad y autocuidado, ¿no? Son algunas de las dinámicas participativas que sugerimos, ¿no? Que se trabajen en estas sesiones de tutoría grupal, ¿no? Y luego también cómo trabajamos desde la ESI, cuando trabajamos la prevención de riesgos, ¿no? A identificar situaciones de violencia, de grooming, trata de personas, presión de pares, consumo de sustancias, ¿no? Ya, en los cuales también podemos utilizar estas dinámicas participativas que estamos eh, ah, tocando, ¿no? Ujú, ya. Bueno, a ver, la siguiente. Ya, entonces, aquí lo que estamos presentando es como un resumen de lo que hemos puesto en educación inicial. ¿Qué tienen que aprender o qué tienen que lograr los niños? Tienen que lograr conocer su cuerpo, ¿no? Aprender a cuidarlo, ¿no? Que identifiquen aquellos que les gusta y lo que no, el fortalecimiento de su autonomía, ¿no? De su identidad y de reconocimiento de sus emociones. Y a identificar un adulto de confianza, ¿no? Estos son como los aspectos básicos o los aprendizajes básicos en el marco de la ESI, ¿ya? Y ahí vemos luego a la siguiente, que es la educación primaria, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Aprender a reconocer y regular sus emociones, ¿no? A fortalecer habilidades para relacionarse con respeto entre hombres y mujeres, ¿no? El autocuidado en la escuela, el hogar, los entornos digitales, ¿no? Y en la secundaria, muy bien, la toma de decisiones responsables para el autocuidado, la prevención del embarazo adolescente y las infecciones de transmisión sexual, ¿no?
todo para construir relaciones equitativas y entornos seguros. ¿Ya? Entonces, esto es como un resumen de aquellos aprendizajes que hemos visto desde este díptico que le hemos presentado, me dicen, ahora sí se escucha, me dicen que a veces se baja. A ver, espérense, yo quiero ver, no sé si es no, pues esto es para escuchar. Bueno, luego tendré que revisar. Ya, les decía, ¿no? Que estos son los aprendizajes que deben lograr nuestros estudiantes tanto en inicial, primaria y secundaria, ¿no? Y donde en estos talleres o en estos proyectos que trabajemos desde la tutoría grupal. Ahora vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Con todo esto que les hemos dado, vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Para esto, aquí les estoy presentando, ¿no? Una estructura, ¿no? Que está justo en este material que les mencionaba, que es orientaciones para la organización de la tutoría grupal. Se presenta esta estructura para organizar nuestro taller, ¿ya? Entonces, aquí hemos puesto un ejemplo que dice que es un taller, que dice, soy una persona valiosa y me protejo. Eso, o sea, así es el título del taller, ¿no? ¿Cuál va a ser el propósito? Va a ser el propósito de reconocer sus emociones y expresar cómo se sienten a quienes lo quieren y protegen. Ese es el propósito, ¿no? Que se quiere lograr. ¿Cuáles son las dimensiones de la TOE? Siempre articulando, vinculándolo, ¿no? Es dimensiones personal y social, ¿no? Componente de la ESI a identidad y corporalidad y autonomía y autocuidado. Competencia del currículo al cual se está contribuyendo es al construir su identidad y el enfoque de derechos, ¿ya? Esta es la presentación, ¿no? Que generalmente se promueve cuando se planifica un taller. Entonces, vamos al segundo cuadro que nos dice, nos presenta una situación, ¿no? En estos tiempos, medios de comunicación como la radio, la televisión e internet nos muestran noticias en las que niñas y niños son víctimas de violencia sexual en sus hogares u otros espacios por parte de familiares, personas conocidas o desconocidas, ¿no? Acá hay una situación que nos dice que se está presentando, ¿no? En el entorno, en el contexto social en la que están nuestras niñas y niños. Para esto, este taller es para estudiantes de primaria del ciclo 5. ¿Ya? Entonces, teniendo el propósito, teniendo la situación, ¿ya? El ejercicio es que quiero que ustedes me digan, y eso por el chat, o si alguno desea abrir el micro, ¿no? ¿Qué sesiones trabajaríamos? ¿No? ¿Qué sesión y cuál sería el propósito de una sesión? Aquí, entonces, retomamos. Aquí el trabajo es que ustedes, a ver, ¿qué tendría o qué sesiones tendríamos que trabajar? Vamos a poner que este es un taller de 3 sesiones, ¿no? Hemos dicho que tiene que tener 3 sesiones como mínimo. ¿Y qué trabajaríamos en la primera sesión, en la segunda y en la tercera? ¿Ya? ¿Y cuál sería el propósito? A ver quién me dice. ¿Qué sesión sería? A ver, ¿hay alguna que alguien, ya sea por el chat o en el micro abierto? ¿Qué tendríamos que trabajar en la primera sesión? Este es un ejercicio, así que no es que tenga que ser así recontra elaborado y exactamente el propósito, ¿no? Estamos haciendo un ejercicio. Fortalecimiento de las habilidades socioemocionales. Ya, ese es la acción que quiero hacer, pero el cómo para realizar el fortalecimiento de las habilidades socioemocionales, ¿qué sesiones tendría que trabajar? Ya, acá he dicho, hay un propósito, reconocimiento y manejo de emociones. En sesiones es la sesión 1, ¿no? Y le tendríamos que poner algún nombre. Por ejemplo,
Reconozco mis emociones. Vamos a ver. Ya. Y acá dice, y manejo, ¿no? Quizás la palabra que siempre utilizamos todos, ¿no? Manejo y regulación, ¿no? Reconozco qué emociones siento y las regulo, ¿no? Regulación, emociones. Muy bien. Acá reconozco mis emociones para construir mi identidad. Ya. Un momentito, acá hay varios ya. José Santa, sentimos mucho de Yanira. Yanira. Re- ya. Pero ya luego para que no se cruce. Ya. A ver, ¿qué otro? Ahí tenemos una primera sesión. Recordemos cuál es nuestro propósito. A ver, ¿quién me puede decir cuál es el propósito? ¿No? Es reconocer sus emociones y expresar cómo se siente, ¿no? A quienes lo quieren y protegen. A ver, uno nuevo que dice, digo lo que siento. Digo lo que siento es, ya. ¿Y cuál sería ese propósito, Maciel? Ah, a ver, Maciel dice sesión 2, se va a llamar digo lo que siento. ¿Qué pasó? Ya, sesión 2. ¿Y cuál sería lo que siento? ¿Cuál sería el propósito? Maciel, diálogo como medio de entendimiento y reflexión. Ya, ese es el. Ya, pero Maciel acá nos propuso que una sesión 2 se llama digo lo que siento. Ya, ¿qué voy a trabajar? ¿Cuál creen que sería el propósito? A ver, ¿quién más lo coloca? Ay, me dicen que no se escucha. Que reconozcan. Ya. Reconoce lo que le molesta y lo que le agrada. ¿Ya? Lo que le molesta y lo que le agrada. Ya. Ahorita se le va por momentos. Ay, mil disculpas si se me va el audio, ya la próxima voy a tener que cambiar de audífono. Bueno, ya. ¿Y cuál sería la sesión 3? Ahorita reconoce sus emociones y expresa cómo se siente a quienes lo quieren. ¿Qué faltaría para la sesión 3? Ya que estamos haciendo un ejercicio que más o menos por ahí vamos. Ya. Andrés nos pregunta durante el año escolar cuántos talleres debo realizar con respecto a la ESI. En realidad se debería realizar en relación al diagnóstico, porque el docente o el tutor de aula, ¿no? De acuerdo al diagnóstico que realiza de las necesidades de orientación de sus estudiantes, eh, determina cuántos eh, talleres en relación a la ESI. Pero si te das cuenta, cuando hemos visto aquellos aspectos que los estudiantes tienen que realizar, ¿no? Que tienen que aprender o lograr, mejor dicho, eh, se puede relacionar no solamente a la ESI, sino también a muchos otros aspectos. Entonces aquí me dice, a ver un momentito, aquí alguien me dice algo más. Un momentito. Nori. Nori me dice valoro y me respeto. Vamos a pensar que esa es la sesión 3, ¿ya? Me valoro y tratar como lo dicen ustedes. A ver. Aprendo estrategias para manejar lo que siento. Ya, muy bien. Ya, me valoro y me respeto. ¿Ya? Entonces, y esta sesión 3 debería tener un propósito, ¿no? Ya, entonces, en el ejercicio, como ustedes ven,
A ver, para completar, nos faltaría un propósito. ¿Alguien se anima a colocarle a esta sesión me valoro y me respeto? ¿Un propósito? Ah, Rosita Montoya nos dice, aprendo estrategias para manejar lo que siento. Ese podría ser otra sesión, ¿ya? Lo que acá queremos es que ustedes vean cómo se está construyendo el taller para trabajar la ESI, ¿no? A partir de un propósito, planteo 3 sesiones con 3 propósitos que respondan al propósito general del taller, ¿no? Ah, eso pensé como sesión. Rosa nos dice, aprendo a manejar. Sí, eso como sesión, por eso. Acá vamos a ver que fuera otra sesión más. La docente pensó en 4 sesiones, ¿no? Y vamos a poner lo que puso poner Rosa, ¿no? Aprendo estrategias para manejar lo que siento, ¿no? ¿Y para qué yo estoy enseñando? Y ahí vendría el propósito, ¿no? ¿Qué quiero lograr con esta sesión, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, lo que hemos querido hacer con este ejercicio es que ustedes identifiquen, número uno, y además se ha trabajado en algunas otras asistencias técnicas, ¿no? Es cómo se trabaja el taller y cómo a partir de un propósito, ¿no? General de taller, trabajamos diversos propósitos que van a responder a ese propósito general, ¿no? Con sesiones, con un mínimo de 3, ¿no? Que deben trabajar el tutor en estos espacios de tutoría grupal, ¿no? Entonces, acá tenemos, un ratito, acá tenemos el ejercicio, uno que está más o menos resuelto y que quizás se pueda afinar más, ¿no? Aquí, por ejemplo, se está trabajando, reconozco mis emociones en situaciones que me agradan que me agradan y desagradan, ¿no? ¿Cuál es el propósito? Es reconocer nuestras emociones, la alegría, la tristeza, el miedo, el enojo, entre otras, en situaciones que nos agradan o desagradan. La sesión 2, identifico situaciones de riesgo. Reconocer acciones de las personas o situaciones cotidianas que nos ponen en riesgo e identificar quiénes nos pueden proporcionar seguridad y protección en estas situaciones. Y una sesión 3, busco ayuda cuando lo necesito, que es identificar a las personas que nos cuidan y protegen para sentirnos seguros, ¿no? Entonces acá se está planteando que trabajando estas 3 sesiones, ¿no? En estas 3 semanas, vamos a responder a este propósito general, ¿no? Que es reconocer sus emociones y expresar cómo se siente a quienes los quieren y protegen, ¿no? Entonces, esta es una manera de practicar, ¿no? Con nuestros docentes, el cómo ir planificando las acciones de tutoría o de tutoría grupal, ¿no? En este caso, a modo de taller, ¿ya? A continuación, eh, vamos a ver. ah, ya, a continuación aquí, y cuando ustedes reciban este PPT, van a encontrar algunos recursos relacionados a la ESI, ¿no? Que son las orientaciones para la organización de la tutoría grupal. Bueno, esto es para todo, ¿no? Va a estar el díptico también que le hemos presentado, ¿no? Con aquellos aprendizajes que debe lograr el estudiante en cada nivel relacionado a la ESI. Después hay otro material que son talleres para la prevención del embarazo a temprana edad, ¿no? Y hay otro material que es Amor lo que siento. Todos estos materiales y otros más los van a poder encontrar en este link de Perú Educa, donde están todos los materiales educativos de tutoría y orientación educativa, ¿ya? Luego, también se ha puesto acá un recuadro, ¿no? Y sobre todo dándole como priorizando, ¿no? Esta es la ley de la 29600, que es ley que fomenta la reinserción escolar por embarazo, ¿no? Entonces, un poco que también hay que trabajar en caso existan estudiantes en situaciones de embarazo y o maternidad, ¿no?
desarrollar las acciones contempladas en la mencionada ley, ¿no? Luego se indica que hay que revisar la ruta de acompañamiento para estudiantes en situación de maternidad y paternidad, que está en el link que se coloca aquí abajo, ¿no? Esto en los casos para el nivel de secundaria, ¿no? Y que es importante realizar acciones y sobre todo asegurar, ¿no? Que las estudiantes que están en situación de embarazo puedan tener la continuidad educativa, que puedan culminar. Y por lo tanto hay que dar que las escuelas deben tener o dar ofrecer diversas alternativas, acciones a este estudiante para facilitar que culmine, ¿no? Su escolaridad, ¿ya? Y ahí, ya, eso es todo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Ya no? Ah, ¿qué hora es? Ya. Entonces me dicen, a ver, un ratito, repita, ya no se escucha. Acá otra vez que no se escucha. Ya. Como ya me estás diciendo que ya estamos fuera de la hora por 2 minutos, bueno, espero que haya estado todo claro. Yo más bien los invito a visitar Perú Educa, donde están nuestros materiales educativos, ¿no? Y van a encontrar todo este contenido con mayor amplitud, ¿no? Y luego ya también para ello les vamos a compartir el PPT, ¿no? Para que tengan acceso a estos enlaces. ¿Ya? Entonces, por mí, agradecerles. Ya, buenas tardes. Muchas gracias, María del Carmen, por la exposición. Rápidamente vamos a pasar al cuestionario de salida. Acabo de colocar en el chat el link para que todos y todas podamos ingresar y poder llenar este cuestionario breve sobre lo que hemos podido aprender el día de hoy. Voy a volver a ponerlo. A ver, vamos a ingresar todos para poder contestar algunas preguntas respecto al contenido que se ha disertado el día de hoy. Cuando ingresemos, vamos a ver muy pocas preguntas en verdad, datos generales, luego, a ver, 6 preguntas, ¿no? Relacionadas a lo compartido el día de hoy. Así que vamos a darles unos minutitos para poder llenar este cuestionario, mientras que voy revisando si es que por ahí hay dificultades para el ingreso, y también vamos a ir revisando para que todos puedan ingresar. Bien, me recuerdan aquí que una vez terminado el cuestionario de salida, vamos a pasar a la encuesta de satisfacción de esta asistencia técnica, lo cual es muy importante para ir viendo y midiendo de qué manera estamos llegando a ustedes con estas asistencias técnicas. Entonces, llenemos el cuestionario de salida, por favor, y luego voy a compartir también la encuesta de satisfacción. Si hubiera alguna consulta respecto al llenado del cuestionario de salida, pueden hacerlo a través del chat y también los micrófonos están activados. Ahora voy a pasar a compartir también la encuesta de satisfacción. Bien, hay personas que ya han contestado el cuestionario de salida. Siendo así, pueden también pasar a contestar la encuesta de satisfacción. Nuevamente, si hubiera alguna duda, consulta, lo pueden hacer en este momento. Bien, todavía tenemos algunas personas que no han llenado el cuestionario de salida. Es muy importante que lo podamos llenar y inmediatamente después la encuesta de satisfacción. Tampoco se me escucha a mí. Hola. Bueno, parece que hoy ha habido bastantes problemas de audio. Las disculpas del caso. Espero que se me escuche mejor. Estamos en el momento de llenar el cuestionario de salida. Quien tiene una primera parte de datos generales y una segunda sobre preguntas respecto a lo abordado el día de hoy. Una vez culminado el cuestionario de salida, es necesario llenar la encuesta de satisfacción. ¿Está bien? Bien, como dice Yanira en el chat,
vamos 36 personas llenando el cuestionario de salida. Entonces, tenemos ahí una brecha todavía por cubrir. Entonces, les pedimos que puedan ingresar. Entiendo que muchos de ustedes ya están como contestando y si no fuera así, el cuestionario de salida está, nuevamente lo voy a copiar. Ah, no, perdón. Ahí está. El último link enviado es el cuestionario de salida. Bien, vamos a ir. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas por su participación en esta asistencia técnica que abordó la educación sexual integral en el marco de la tutoría y orientación educativa. Nos comentan que ya estamos llenando el cuestionario de salida, es muy importante, mientras que nuestros demás colegas puedan continuar llenando, les voy a pedir que puedan ir activando sus cámaras para tener un registro de este momento final, que podamos activar nuestras cámaras. Los que ya hemos dado o ya hemos llenado el cuestionario de salida, podemos ir activando nuestras No cámaras. se puede activar la cámara porque ustedes han privado la aceptación. Ya, No se puede iniciar porque el anfitrión lo ha deshabilitado. ya. Gracias por la alerta. A ver, vamos a intentar aquí ah, activar esa opción. Eso es lo que hablaba Santa, ¿no? Nos habían cerrado el micrófono de poder opinar, que era muy importante, y también la cámara. Ahí viene un poco, ¿no? O sea, la apreciación. No podemos habilitar. Recuerden que esta asistencia técnica ha sido grabada, ¿ya? Y también una vez que termine la asistencia técnica, también esto pasa a edición y se publica. Así que por ese lado, aquellos que están preocupados si la TES ha sido grabada y si se va a compartir, como todas las asistencias técnicas, esto se va a compartir ya que se publica en la plataforma de EduTalentos, como siempre. Solamente reiterarles, por favor, llenar la encuesta de salida, porque es la evidencia en la cual pues ustedes han podido recoger, ¿no?, la información que el día de hoy se les ha brindado, y también para que ustedes mismos también puedan, posterior a esto, recuerden que hay que hacer, trabajar, trasladar esta información a las escuelas, considerando sobre todo aquellas que demandan mayor necesidad respecto al tema, ¿no? Necesidad o interés respecto al tema. Sí, el PPT se va a compartir con la encuesta de satisfacción, pero también llenemos la encuesta de salida, ¿sí? Por favor, recuerden que este año hemos iniciado las ATES y estamos, en la mayoría de las ATES estamos haciendo un cuestionario, cuestionario de salida para que ustedes puedan responder lo que han, obviamente, recibido de esta capacitación. Las asistencias técnicas se graban y se mandan los enlaces. Hay a los grupos de WhatsApp también. Por favor, ahí nos hacen recordar los grupos de WhatsApp. Recuerden que los especialistas están en grupos, ¿no? En grupos divididos en, me parece que hay 4 grupos, ¿no? Y cada grupo, pues, tiene su WhatsApp, ¿no? Con el especialista que les toca, ¿ya? Entonces, vamos, por favor, completemos la encuesta de salida para poder ya proceder ahorita con la toma fotográfica. ¿Liz? Ahí Santos está compartiendo ¿Se el PPT puede también. ahora? Gracias, Santos. Ya, genial. Recuerden que el PPT se descarga una vez llenado la encuesta de satisfacción, pero primero hay que llenar la encuesta de salida. Muchas gracias. Bien, ahí nos vamos acomodando. Ya veo a muchas personas que se están acomodando ya para la toma. Muy bien, ahí los estoy viendo. Muchísimas gracias por su participación. Es un gusto poder verlos a través de esta virtualidad. Yo sé que a veces los tiempos nos ganan. Por ahí nos pedía que ustedes a veces quieren participar más a micrófono abierto. Es un poco complicado, créanme, quisiéramos escucharlos más. Pero también tenemos una ruta que cumplir, hay tiempos que cumplir, y también siendo respetuoso con todos también, porque si nos pudiéramos atender a cada uno, de repente esto se alarga, ¿no?
Sin embargo, estamos atentas a que a través de los grupos de WhatsApp también ustedes nos pueden hacer llegar las consultas. ¿De acuerdo? Entonces, bien, vamos a proceder entonces ahora con la fotito, a ver todos de repente con nuestra mejor sonrisa, mostrando una emoción de alegría y una También puede ser reacción, una reacción una aquí. reacción. Muy bien, entonces ahí, Basti, ¿nos ayudas con la foto? ¿Sí? Bien, ya estoy viendo a todas ahí, Roxana, veo también ahí a Edson, creo que me parece haber visto, también Edson de Lima, provincias, Aurelio, Huancavelica, Rosa Montoya, veo a La Libertad, creo que me parece que Rosa Montoya es La Libertad, Roxana, hay varios que veo. Listo, voy a tomar la foto. Voy a Sí, contar hasta empezamos 3, ¿está bien? con la sesión fotográfica ahorita. Mantengámonos en una posición porque hay varias páginas para tomar. ¿Está bien? Voy a contar hasta 3. 1, 2, 3. Listo, iniciamos con la primera. Esperen, por favor, todavía no se muevan. A ver, Seguimos ahí congeladitos, sí, pero con la mejor sonrisa. sí. Vamos con la segunda. Muy bien. No se olviden su encuesta de salida, por favor. Me está indicando María del Carmen que hasta ahorita todos están aprobados, tienen notas mayores a 15, me parece muy bien. Entonces eso indica que han estado muy atentos al taller del día de hoy. Felicitaciones también por ahí, ya aprovechando que ya nos estamos despidiendo. Van 68, a ver, hemos estado como algo de 100 aquí en sala. Por favor, aquellos que aún no terminan de responder en cuestionario de salida, por favor, hagámoslo. Ya es el momento, por favor, para poder cerrar el espacio. Y bueno, de aquí será hasta una siguiente asistencia técnica también, o reunión también que podamos tener también de repente a nivel de equipos. Listo, ya ahora sí podemos descongelar nuestras sonrisas. Muchísimas gracias, Basti, también por el apoyo en las fotos. Bien, entonces no olvidemos la encuesta, por favor. Hay que responder. Van 68, me indica María del Carmen. No sé, entonces, Mari, tus palabras de despedida, por favor, mientras ya estamos ya retirándonos, porque sé que hay muchos que también ya deben estar saliendo. Simplemente agradecerles a todos su participación, la puntualidad, ¿no? Y ya estamos culminando, como bien dijo Yanira, todo un ciclo de asistencias técnicas para que se habían programado o planificado para el 2025, y en verdad que ha sido un pestañeo y ya estamos acabando el año. Ya, muy bien, muchas gracias a todos y ya nos estamos viendo en las dos últimas, creo, asistencias, o la última asistencia, que ya es en el mes de noviembre. Un abrazo a todos y a trabajar para seguir implementando de la mejor forma la tutoría y orientación educativa. Ya, un abrazo a todos. Listo, muchas gracias. Entonces, ahí Basti también creo que ya se va a despedir. Basti, entonces cerramos el espacio. Ya todos están Muchas yendo. gracias y espero que nos vaya muy bien en la implementación de la ESI. Hasta luego, gracias. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.